Hola, mi nombre es José Angelo García Hernández. Vamos a hablar del tema fármacos anticolinérgicos. Bien, vamos a hablar de los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos son fármacos, son pastillas pues, que se van a tratar de alguna u otra manera algunos ciertos problemas en el organismo. Bien, los anticolinérgicos son fármacos que actúan inhibiendo, bloqueando, actuando principalmente los receptores de la ¿qué? De la acetilcolina. ¿Qué es la acetilcolina? La acetilcolina la vamos a definir como una sustancia química producida por neuronas. Listo. O sea, es un neurotransmisor que actúa en un amplio número de tejidos y procesos fisiológicos. Estamos hablando que va a actuar en el sistema nervioso central y periférico. En este caso, a su vez, se divide pues en el somático y en el autónomo. Hablando del sistema nervioso autónomo, va a ejercer pues las acciones a través de sus ramas antagonistas o diferentes, los cuales son el simpático, que eso lo vamos a definir entre paréntesis como el adrenérgico, y el parasimpático lo vamos a definir entre paréntesis como colinérgico. Listo. Tenemos lo que son estos receptores que van totalmente involucrados o están ligados o van de la mano o son los mensajeros de la acetilcolina, los cuales son, si los podemos observar en esta parte de acá, muscariníticos y nicotínicos. Listo. Muscariníticos son receptores de neurotransmisores, proteínas, y que son pues totalmente sensibles a la acción de la acetilcolina. Si podemos observar en la imagen de abajo, tenemos una especie de gráfica para que podamos observar lo que son los receptores muscarínicos. Tomando en cuenta todo esto, estos dos receptores van incluidos en los que son pues el sistema nervioso central, en los tejidos musculares lisos, en el sistema nervioso periférico, entre otros. Hablando también de los nicotínicos, estamos hablando también de la unión neuromuscular, de los ganglios, del sistema nervioso central, de la médula adrenal. Vamos a hablar de un fármaco de suma importancia. Hay muchos fármacos anticolinérgicos, pero vamos a hablar de este, atropina. Es un fármaco o es un medicamento que actúa originalmente o directamente en la reducción de los espasmos producidos en diferentes partes de nuestro cuerpo. Cuando hablo en diferentes partes de nuestro cuerpo, yo me estoy refiriendo, por ejemplo, al aparato digestivo, a las vías biliares, a los riñones, al útero en el caso de las mujeres. Son esas partes donde se ocasionan estos espasmos. ¿Qué son los espasmos? Son contracciones continuas y dolorosas que hace atropina. Este fármaco actúa contra esos espasmos producidos en las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? En el caso de estos espasmos. También suele que la atropina es capaz de reducir las secreciones producidas por estas glándulas o por las glándulas. Entonces, en conclusión, la atropina es un fármaco antagonista extraído de la bellatona. ¿Qué es la bellatona? La bellatona es o era una especie de planta que nuestros ancestros o en aquel tiempo las mujeres usaban para lo que es tratar pues el envejecimiento evolutivo, ¿verdad? Disminuir el envejecimiento evolutivo. O más bien, otras palabras, es para que las mujeres se vieran un poco más jóvenes. También utilizaban otras plantas también para hacer este tipo de fármaco. La bellatona la utilizaban para aplicárselo en los ojos, para dilatar las pupilas y ver mejor. Entonces, de la bellatona y otras plantas más, tomaron para hacer este fármaco atropina, que está constituido por ácido trópico y tropina. Bien, ahora vamos a identificar los efectos adversos al administrar colinérgicos o anticolinérgicos, que son fármacos que principalmente van a inhibir o van a bloquear y van a actuar
directamente lo que es en la acetilcolina, que es esta parte de acá. Acetilcolina ya dijimos que era una sustancia química producida por las o algunas neuronas o las neuronas, y que realmente van a impedir la activación de los dos receptores que ya anteriormente hemos hablado. Entonces, pero como en todo caso, en toda medicación o toda administración de fármacos, ya sean analgésicos, narcóticos y no narcóticos, en este caso estamos hablando de colinérgicos, que son también pues fármacos que van a actuar en algo y que van a producir un efecto terapéutico o beneficioso para el cuerpo del ser humano, pero así de la misma manera va a tener efectos adversos, que por tratar, digamos, problemas en el gastrointestinal, va a producir otros pequeños problemas en otras partes del cuerpo. Bien, entonces vamos a hablar de estos efectos adversos de los anticolinérgicos. En primer lugar, pues vamos a hablar a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, que es la parte de acá, respiratorio, y sistema nervioso central. Cuando se estimulan los receptores, se puede tener efectos a nivel, pues como ya dijimos, cardiovascular, respiratorio y cerebro o sistema nervioso central. Entonces, es decir que todo el sistema simpático está involucrado en esto. Bien, vamos a hablar del primer efecto adverso a nivel cardiovascular, es un aumento de frecuencia cardíaca. Vamos a tomar como ejemplo este fármaco, el que ya hemos hablado anteriormente, atropina. Que atropina ya dijimos que va a tratar continuamente los espasmos producidos en diferentes partes del cuerpo. Listo, entonces, ¿pero qué va a pasar? Puede tratar los espasmos, pero va a aumentar la frecuencia cardíaca. La atropina produce un aumento de la frecuencia cardíaca por bloqueo de los estímulos vagales. Es decir, que la frecuencia cardíaca va a aumentar de 30 a 40 latidos por minuto. Es un ejemplo, pero más que todo se da en jóvenes por el tono vagal mayor, ¿verdad? En este caso. Ese sería uno de los efectos adversos a nivel cardiovascular. A nivel respiratorio va a reducir o va a haber una reducción de resistencia de las vías respiratorias. ¿Qué significa esto? Que induce a la relajación de los músculos bronquiales y a una disminución de la secreción, y que principalmente va a inhibir las secreciones, por ejemplo, de la nariz, de la boca, la faringe, los bronquiolos y los bronquios. Listo. Ahora, a nivel sistema nervioso central, estamos hablando que son estímulos que posiblemente se podrían dar, lo que son la excitación, la inquietud y las alucinaciones. Pero también hay efectos adversos como las gastrointestinales, que estamos hablando, por ejemplo, las náuseas, los vómitos, la disfagia. Y eso es a nivel gastrointestinal. A nivel oftálmico estamos hablando de, por ejemplo, una visión borrosa, trastornos de acomodación, midriasis, fotofobia, por ejemplo. Pero esto en el caso de otros medicamentos, no exclusivamente lo que es la atropina, porque la atropina también es un medicamento para tratar inflamaciones y que ocasiona dolores a causa de inflamación en los ojos. Listo. Y por último, pues la importancia de estos fármacos anticolinérgicos es que viene tratando algunos tipos de enfermedades o algunos tipos de complicaciones de algunos pacientes. Por ejemplo, sería la broncoconstricción, o sea, las personas que tienen asma, generalmente pues los pulmones los tienen totalmente comprimidos. Entonces lo que va a pasar acá es que estos fármacos anticolinérgicos van a trabajar de suma efectividad. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es una broncodilatación. O sea, es decir, lo que está comprimido se va a abrir para tener un mejor funcionamiento. Ese sería uno de los ejemplos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, hay unas personas que padecen algún tipo de enfermedad de resequedad en la boca. Entonces, ¿qué pasa? Las glándulas salivales de esas personas o de esos pacientes tienen un pequeño problema.
Y para tratarlo hay fármacos colinérgicos para que estas glándulas puedan producir, valga la redundancia, la saliva. Anticolinérgicos es principalmente eso. Dependiendo de la base, de la enfermedad del paciente, dependiendo de qué es lo que sea, así se puede ir medicando o administrando este tipo de fármacos que son de suma importancia.